Esta es una historia basada en el testimonio real de Mohammed, un ex miembro del Estado Islámico que experimentó el poder transformador de Jesucristo. Los nombres y algunos detalles han sido cambiados por razones de seguridad, pero los eventos descritos son verídicos. Si esta historia te inspira, no olvides suscribirte al canal para escuchar más testimonios de cómo Dios está cambiando vidas alrededor del mundo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de esperanza y transformación. ¿Qué se necesita para que un hombre como yo llore como un niño? ¿Qué tipo de poder puede hacer que alguien entrenado para matar sienta que algo pesado sale de su cuerpo? Si me hubieras preguntado esto hace unos años, cuando mi corazón estaba lleno de odio y mis manos manchadas de sangre, te hubiera dicho que nada, absolutamente nada podría quebrantarme, pero estaba equivocado. Mi nombre no es realmente Mohammed, pero así me llamarán en esta historia por razones de seguridad. Lo que sí es real, completamente real, es todo lo que estoy a punto de contarte. Esta es mi historia. La historia de cómo un espía del Estado Islámico entró a una iglesia en Turquía con una misión clara, y salió siendo una persona completamente diferente. No te voy a mentir ni a endulzar las cosas. Durante años, pensé que servía a Dios. Creí que cada gota de sangre que derramaba me acercaba más a Alá. Me convencí de que el odio era santo, de que la violencia era necesaria, de que eliminar a los infieles era mi camino al paraíso. Fui un soldado, un espía, un instrumento de muerte, y no sentía remordimiento alguno. Pero algo cambió cuando crucé las puertas de aquella iglesia. Algo que ni todo mi entrenamiento, ni toda mi ideología, ni toda mi convicción pudieron preparar. No te voy a adelantar todavía qué pasó dentro de esas 4 paredes. No te voy a decir cómo es que el odio más profundo puede convertirse en el amor más puro. Pero te prometo esto. Al final de mi historia, vas a entender por qué hoy estoy aquí, vivo, libre y sirviendo al Dios verdadero. Esta no es solo mi historia. Es la historia de lo que Dios puede hacer con cualquier persona, sin importar qué tan oscuro sea su pasado. Es la prueba de que ningún corazón está tan endurecido que el amor de Cristo no pueda ablandarlo. Es el testimonio de que Jesús no es solo un profeta o un maestro, sino el único que puede transformar radicalmente una vida. Durante toda mi vida busqué a Dios en los lugares equivocados. Lo busqué en la sangre, en la guerra, en el odio. Pero Él me encontró en el último lugar donde esperaba hallarlo, en medio de mis enemigos, en una iglesia, rodeado de personas que, según todo lo que me habían enseñado, debería odiar y destruir. Quédate conmigo en esta historia, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que crees saber sobre redención, perdón y el verdadero significado del amor. Vas a descubrir que Dios persigue incluso a aquellos que lo persiguen a Él, que la luz siempre vence a la oscuridad, y que nunca, nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Esta es la historia de cómo dejé de ser un soldado de la muerte, para convertirme en un hijo de la vida. El olor a pólvora y polvo nunca se va. Se queda pegado a tu ropa, a tu piel, a tus pulmones. Incluso cuando cierras los ojos por la noche, lo hueles, y después de un tiempo, ya ni siquiera lo notas. Se convierte en parte de ti, como tu propia respiración. Así era mi vida en Irak, en las calles de Bagdad, donde el sol quema la piel y la violencia quema el alma. Mi trabajo era simple, o al menos eso me habían hecho creer. Formaba parte de una unidad especial del Estado Islámico. No éramos los que iban al frente, no. Nuestra misión venía después, cuando el ruido se calmaba y el humo comenzaba a disiparse. Regresábamos a las casas que habían sido atacadas, entrábamos por las puertas rotas, caminábamos sobre los escombros y nos asegurábamos de que nadie quedara para contar la historia. Era trabajo sucio, pero alguien tenía que hacerlo. Al menos eso me decían. Al menos eso me repetía a mí mismo cada noche.
Si no eres musulmán, debes convertirte o morir. Esa era la regla, simple, directa, sin grises. Y si te resistes, tomaremos todo lo que tienes, tu dinero, tu hogar, tu familia, tu vida. No era crueldad sin sentido, me convencía a mí mismo. Era justicia divina. Era el camino hacia Alá. Era lo que el Corán, según nos enseñaban, exigía de nosotros. Cada vez que apretaba el gatillo, cada vez que cumplía con mi deber, me decía a mí mismo, esto me acerca más a Dios, esto me hace más puro, esto me garantiza un lugar en el paraíso. La sangre en mis manos no era culpa, era devoción. El miedo en los ojos de la gente no era sufrimiento, era necesidad. Yo no era un asesino, era un soldado de Alá, un instrumento de su voluntad. ¿Alguna vez has justificado algo tan profundamente que dejas de cuestionarlo? Así estaba yo, tan adentro del abismo que ya no veía la oscuridad. Solo veía propósito. Las calles de Bagdad eran un campo de batalla constante. Sunitas contra chiitas, hermano contra hermano, todos afirmando servir al mismo Dios, pero dispuestos a destruirse mutuamente por interpretaciones diferentes. El sonido de las explosiones era tan común como el llamado a la oración. Los gritos se mezclaban con el canto del muezín desde los minaretes. Y yo, en medio de todo eso, convencido de que estaba del lado correcto. Recuerdo una tarde en particular. El calor era insoportable, de esos que hacen que el aire tiemble y que cada respiración queme la garganta. Acabábamos de completar otra operación. Mis botas estaban cubiertas de polvo rojizo, ese polvo que se levanta cuando todo se desmorona. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de adrenalina. Me sentía poderoso, me sentía invencible, me sentía santo. Pero esa noche, cuando llegué a la pequeña habitación donde vivía con otros miembros de la célula, algo cambió. Mi madre llamó. Su voz sonaba diferente, quebrada, desesperada. Hijo, tienes que salir de ahí. Los enfrentamientos están empeorando. Te van a matar. Mi padre tomó el teléfono. Su voz, normalmente firme y autoritaria, temblaba. Obedece a tu madre. Vete a Turquía. Ya. En nuestra cultura, desobedecer a los padres es uno de los peores pecados. Ellos me habían dado la vida. Me habían criado en la fe. Me habían enseñado a honrar a Alá. Si ellos me pedían que huyera, era porque realmente mi vida corría peligro. Y tenían razón. Los chiitas nos cazaban con la misma ferocidad con la que nosotros los cazábamos a ellos. Cada día que pasaba en Bagdad era un día prestado. Pero irme no era tan simple. No podías simplemente abandonar al Estado Islámico. Una vez dentro, estabas dentro para siempre. Dejar la organización significaba convertirte en traidor. Y los traidores no duraban mucho. Así que cuando fui a hablar con mi comandante, esperaba resistencia, tal vez incluso castigo. Lo que no esperaba era su respuesta. Turquía, dices. Sus ojos se entrecerraron mientras me estudiaba. Sabes que hay muchos refugiados allá, muchos iraquíes, muchos sirios, y ¿sabes qué más hay, hermano Mohammed? Se inclinó hacia adelante, su aliento olía a té negro y tabaco. Iglesias. Los cruzados están aprovechando la crisis de los refugiados para esparcir su veneno. Están tratando de convertir a nuestros hermanos musulmanes. Mi estómago se apretó. Sabía hacia dónde iba esto. Hay un pastor en particular, continuó. Un iraquí traidor llamado Thomas. Ghassan Thomas. Huyó de Bagdad hace años y ahora tiene una iglesia en Turquía. Usa la excusa de ayudar a los refugiados para apartarlos del Islam verdadero. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Ve a Turquía, Mohammed. Obedece a tus padres, pero mientras estés allá, sé nuestros ojos. Visita esa iglesia. Descubre cuántos asisten, quiénes son los líderes, dónde se reúnen. Información que podamos usar más adelante.
Una misión de espionaje. Era perfecto. Podía obedecer a mis padres, salvar mi vida y seguir sirviendo a la causa. Me sentía aliviado y renovado en mi propósito al mismo tiempo. Lo haré, respondí sin dudar. Será un honor servir incluso desde lejos. Bien, asintió. Y Mohamed, si ves la oportunidad, ya sabes qué hacer. No necesito explicar más. Ambos sabíamos exactamente qué significaba eso. Los siguientes días fueron un torbellino. Empaqué lo poco que tenía. Algo de ropa, documentos falsos, dinero que había guardado. Me despedí de mis compañeros con abrazos firmes y promesas de mantener contacto. Algunos me envidiaban. Turquía sonaba como un paraíso comparado con el infierno de Bagdad. Otros desconfiaban. ¿Cómo sabemos que no nos vas a traicionar?, me preguntó uno. Solo pude mirarlo a los ojos y responder, porque mi alma le pertenece a Alá, y Él sabe lo que hay en mi corazón. El viaje a la frontera fue largo y peligroso. Tuve que pasar por puestos de control, esquivar patrullas enemigas, viajar en camionetas destartaladas por caminos de tierra llenos de baches. Cada kilómetro que me alejaba de Irak sentía como una liberación y una traición al mismo tiempo. ¿Estaba huyendo o estaba cumpliendo una misión? Tal vez ambas. Tal vez ninguna. Cuando finalmente crucé hacia Turquía, respiré diferente. El aire allá no olía a guerra. Las calles no resonaban con explosiones. La gente caminaba sin mirar constantemente por encima del hombro. Era extraño, casi perturbador. La paz me ponía nervioso. Estaba tan acostumbrado al caos que la calma me parecía sospechosa. Me instalé en una pequeña habitación en un edificio lleno de otros refugiados. Paredes delgadas, colchón en el suelo, una ventana que daba a un callejón estrecho. Era suficiente. No necesitaba más. Durante los primeros días, simplemente traté de orientarme. Aprendí las rutas de los autobuses. Identifiqué dónde estaban las mezquitas. Observé el flujo de la ciudad. Y todo el tiempo, en el fondo de mi mente estaba la misión. La iglesia, el pastor Thomas, los cristianos. Una noche, mientras miraba por la ventana el cielo de Turquía, me pregunté algo que nunca antes me había permitido pensar. ¿Y si todo por lo que he luchado está equivocado? La pregunta apareció de la nada, como un susurro que no pedí escuchar. La ahuyenté de inmediato. No, me dije firmemente. Eso es Satanás tratando de confundirte. Mantente firme. Mantente fiel. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada, y aunque no lo sabía en ese momento, estaba a punto de ser regada de una manera que jamás hubiera imaginado, porque al día siguiente buscaría la dirección de la iglesia del pastor Thomas. Al día siguiente, caminaría hacia el lugar que creía era territorio enemigo. Al día siguiente, cruzaría una puerta que cambiaría mi vida para siempre. Pensé que iba como cazador. No sabía que en realidad era yo el que estaba siendo buscado. Hay algo extraño en prepararte para entrar a un lugar que odias. Es como ponerte una armadura invisible, capa por capa. Primero endureces tu corazón, luego afilas tu mente. Después repites las razones por las que estás haciendo esto, hasta que se convierten en un mantra que ahoga cualquier duda. Eso es exactamente lo que hice esa mañana de domingo, mientras me vestía para ir a la iglesia del pastor Thomas. Me miré en el pequeño espejo roto que colgaba de la pared de mi habitación. El hombre que me devolvía la mirada tenía ojos cansados pero determinados. «Eres un soldado», me dije en voz baja. «Esto es solo otra misión. Entras, observas, sales, simple». Pero mi reflejo no parecía convencido. Había algo en mis ojos que no había visto antes. ¿Nerviosismo? ¿Curiosidad? No. Imposible. Yo no tenía curiosidad por conocer a los infieles. Solo tenía un trabajo que hacer. La dirección que me habían dado no estaba lejos. Unas cuantas paradas en autobús, una caminata corta. Mientras viajaba,
Observaba a la gente a mi alrededor. Turcos, sirios, iraquíes, todos mezclados en este crisol de refugiados y locales. Algunos llevaban bolsas de compras, otros iban con sus familias. Muchos simplemente miraban por las ventanas con esa expresión vacía que tienen las personas que han dejado demasiado atrás. Me pregunté cuántos de ellos habían huido de la misma violencia que yo ayudé a crear. El pensamiento me incomodó, así que lo empujé lejos. Cuando bajé del autobús, sentí el sol de mediodía golpeando mi espalda. Era un día hermoso, demasiado hermoso para lo que estaba a punto de hacer. El cielo era de un azul intenso, sin una sola nube. Las calles estaban más limpias que en Bagdad, más ordenadas, más pacíficas. Esa palabra otra vez, paz. Me molestaba lo mucho que me molestaba la paz. Caminé siguiendo las direcciones en mi teléfono. Izquierda en la esquina, derecha después del mercado, todo recto por 3 cuadras. Con cada paso, mi mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Cómo sería el edificio? ¿Cuántas personas habría? ¿Tendría que hablar con alguien o podría simplemente sentarme atrás y pasar desapercibido? ¿Y si me reconocían como musulmán? ¿Y si sospechaban algo? Pero sobre todo, me repetía a mí mismo quiénes eran estas personas. Cruzados, infieles, adoradores de 3 dioses que pretenden ser uno solo. Gente que había distorsionado el mensaje de Jesús, que era un profeta pero nada más, y lo habían convertido en un dios falso. Gente que durante siglos había tratado de destruir el Islam. Gente que ahora, bajo la máscara de la caridad, intentaba robar las almas de los refugiados musulmanes vulnerables. Si son tus enemigos, me susurré mientras doblaba en la última esquina. No lo olvides, son enemigos de Alá, enemigos de todo lo que crees, enemigos de tu gente. Y entonces la vi, la iglesia. No era lo que esperaba. En mi mente, había imaginado algún tipo de catedral gótica imponente, llena de símbolos de riqueza y opresión. Pero esto era diferente. Era un edificio sencillo, de 2 pisos, con paredes de color crema y una pequeña cruz de madera sobre la puerta. No gritaba, no intimidaba, simplemente estaba ahí, humilde, casi como cualquier otro edificio en la calle. Eso me desconcertó más de lo que debería. Me detuve en la acera de enfrente, observando. Algunas personas entraban, una familia con 3 niños pequeños, una pareja de ancianos que caminaba despacio, tomados del brazo, un joven con una Biblia bajo el brazo. Todos sonreían. Todos parecían felices. ¿Cómo podían estar felices adorando una mentira? Mi corazón latía más rápido ahora. No de miedo exactamente, sino de algo que no podía identificar. Anticipación tal vez. O incomodidad. Crucé la calle. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Era como si mis pies no quisieran llevarme allá, como si supieran algo que mi mente se negaba a aceptar. Al acercarme a la puerta, pude escuchar música. No el tipo de canto que conocía de las mezquitas. No, esto era diferente. Había instrumentos, guitarras tal vez, y voces que se elevaban en armonía. Sonaba, no puedo describirlo de otra manera, sonaba alegre, genuinamente alegre. Me detuve justo frente a la entrada, mi mano suspendida en el aire, a centímetros de empujar la puerta. ¿Qué estás esperando?, me pregunté. Es solo una puerta, son solo personas. Haz tu trabajo y vete. Empujé la puerta. El golpe fue inmediato, no físico, sino sensorial. Una ola de calidez, no del calor sino de algo más, me envolvió. El olor era diferente también. No a incienso como en las mezquitas, sino algo más suave. ¿Café? ¿Flores? No estaba seguro. La música era más fuerte ahora, llenando el espacio. Y la luz. Había tanta luz entrando por las ventanas que casi tuve que entrecerrar los ojos. Pero lo que realmente me detuvo en seco fue la gente.
Un hombre mayor, con cabello gris y arrugas alrededor de los ojos, fue el primero en verme. Y en lugar de desconfianza o miedo, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Bienvenido», me dijo en árabe con acento, extendiendo su mano. «Es un placer tenerte aquí». Me quedé congelado. ¿Placer? ¿De tenerme aquí? No me conocía, no sabía quién era, no sabía de dónde venía ni lo que había hecho. Y sin embargo, me daba la bienvenida como si fuera un amigo perdido hace mucho tiempo. Estreché su mano por reflejo, sin saber qué más hacer. «Gracias», murmuré. «Ven, ven», me dijo, guiándome hacia adentro. «Hay café y té allá atrás si quieres. Y si necesitas algo, cualquier cosa, solo pregunta. Mi nombre es Youssef». Youssef. Un nombre árabe, un musulmán convertido. Entonces, la idea me llenó de desprecio. Traidor. Eso es lo que era. Pero antes de que pudiera procesar ese pensamiento, otra persona se acercó. Una mujer con un hijab de colores brillantes. Espera, ¿un hijab en una iglesia cristiana? «Salam alaikum», me saludó con una sonrisa cálida. «¿Es tu primera vez aquí?» «Sí», respondí, completamente desarmado por su presencia. «Sí, es mi primera vez». «Maravilloso. Siéntete como en casa. Aquí todos somos familia». Señaló hacia las filas de sillas. «Puedes sentarte donde quieras. El servicio está por comenzar». Me moví como en un trance, encontrando un asiento cerca del fondo. Quería poder ver todo, analizar todo, sin ser el centro de atención. Pero incluso desde allí, la gente me saludaba. Un asentimiento aquí, una sonrisa allá. Un niño pequeño me saludó con la mano y yo, sin pensar, le devolví el saludo. ¿Qué estaba pasando? Esto no era lo que esperaba. No había hostilidad, no había rechazo, no había miedo, solo bienvenida. Solo aceptación, solo amor. La palabra apareció en mi mente sin permiso. Amor. No. Me corregí internamente con dureza. No es amor, es manipulación, es una trampa. Así es como funcionan. Te atraen con dulzura para luego envenenarte con sus mentiras. Pero incluso mientras me decía esto, algo en mi pecho se apretaba, porque la verdad incómoda y terrible era esta. Yo odiaba a estas personas. Con cada fibra de mi ser, había sido entrenado para odiarlas, para despreciarlas, para verlas como menos que humanas. Y ellas, sin conocerme, sin saber nada de mí, me mostraban amor. Yo odio a estas personas, y ellas me muestran amor. La contradicción era tan fuerte que casi dolía físicamente. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían darme algo que yo jamás les daría a ellos? Si la situación fuera al revés, si uno de ellos entrara a nuestra mezquita, ¿lo recibiríamos así? Sabía la respuesta, y me avergonzaba admitirla. La música se detuvo. Un hombre subió al frente. Era de mediana edad, con ojos amables y una presencia tranquila pero autoritativa. Sabía sin que nadie me lo dijera que este era el pastor Thomas, el iraquí, el traidor, mi objetivo. «Buenos días a todos», comenzó, su voz clara y cálida. «Y un saludo especial a cualquiera que esté aquí por primera vez. Estamos muy felices de que estén con nosotros». Sus ojos recorrieron la congregación y se detuvieron en mí por un segundo. Nuestras miradas se encontraron. Y en ese breve momento, vi algo en sus ojos que me sacudió hasta los huesos. No era juicio, no era desconfianza, era compasión, como si supiera, como si pudiera ver directamente dentro de mí y conociera cada secreto oscuro que guardaba. Aparté la mirada rápidamente, mi corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. El servicio continuó. Hubo más música, lectura de un libro que llamaban la Biblia, y luego el pastor comenzó a hablar. Hablaba sobre el amor, sobre el perdón, sobre cómo Dios ama incluso a sus enemigos, sobre cómo Jesús murió por personas que lo odiaban.
Cada palabra era como una flecha que no sabía que necesitaba esquivar, porque cada palabra desafiaba todo lo que me habían enseñado. Cada palabra plantaba preguntas que no quería hacer. Y entonces sucedió. El pastor Thomas dijo: Ahora, si hay alguien aquí que necesite oración, que esté pasando por algo difícil, que sienta que necesita un toque de Dios, nos gustaría orar por ustedes. Varias personas se levantaron y fueron al frente. Yo me quedé pegado a mi asiento, observando. Pero entonces el pastor miró directamente hacia mí y sonrió. Caminó hacia donde yo estaba, seguido por varias personas de la congregación. Hermano, me dijo suavemente, ¿podemos orar por ti? Mi boca se secó. Mi mente gritaba, no, es una trampa, es brujería, sal de aquí ahora. Pero mi voz dijo algo completamente diferente. Sí. Se formaron en un círculo a mi alrededor. El pastor puso su mano en mi hombro. Otros extendieron sus manos hacia mí. Y entonces comenzaron a orar. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué tipo de maldición intentarían lanzar sobre mí? ¿Qué tipo de hechizo cristiano estaban a punto de probar? Cerré mis ojos, preparándome para lo peor, esperando sentir algo oscuro y maligno. Pero nada me preparó para lo que estaba por venir. No hay palabras en ningún idioma que pueda describir completamente lo que sucedió en los siguientes minutos. He intentado explicarlo 1000 veces desde entonces, y cada vez me quedo corto. Pero voy a intentarlo una vez más, porque necesitas entender que lo que viví no fue psicológico, no fue emocional, no fue sugestión, fue real. Tan real como el aire que respiras. Cuando el pastor Thomas puso su mano en mi hombro, sentí el peso de ella, cálido y firme. Las otras personas extendieron sus manos hacia mí, algunas tocándome ligeramente, otras simplemente sosteniéndolas cerca. Cerré mis ojos con fuerza, mis músculos tensos como cuerdas de acero. Mi mente gritaba alertas en todos los idiomas que conocía. Peligro, trampa, sal de aquí. Pero mis pies no se movieron. El pastor comenzó a orar. Su voz era suave pero segura, como alguien que habla con un amigo cercano, no como los gritos dramáticos que había escuchado en algunas mezquitas. Padre Celestial, comenzó, y mi corazón dio un vuelco. Padre, ¿llamaba a Dios Padre? En el Islam, eso era casi blasfemia. Dios era el Todopoderoso, el Juez, el Señor, no un padre. Los padres aman, los padres perdonan, los padres abrazan. ¿Cómo podía Dios ser así? Te traemos a nuestro hermano, continuó el pastor. No conocemos su nombre, no conocemos su historia, pero tú sí. Tú conoces cada pensamiento que ha tenido, cada paso que ha dado, cada carga que ha llevado. Algo se movió en mi pecho. Un nudo que no sabía que tenía comenzó a aflojarse. Y te pedimos, Señor, que le muestres tu amor, que le reveles quién eres realmente, que toques las partes más profundas de su corazón que nadie más puede alcanzar. Otras voces se unieron, algunas en árabe, otras en turco, algunas en idiomas que no reconocí, pero todas tenían el mismo tono, la misma ternura, la misma intensidad gentil. No estaban recitando oraciones memorizadas, estaban hablando, conversando, como si realmente creyeran que alguien los estaba escuchando. Y entonces alguien dijo algo que me destrozó. Señor Jesús, este hombre está cansado, está herido, ha visto y hecho cosas que le pesan en el alma. Pero tú dijiste que cualquiera que esté cargado puede venir a ti, y tú le darás descanso. Así que le pedimos ese descanso ahora. Quítale esa carga, muéstrale que tú lo amas, sin importar lo que haya hecho, sin importar lo que haya hecho. Esas palabras atravesaron todas mis defensas como una espada de luz pura, porque yo sabía lo que había hecho, sabía la sangre en mis manos, sabía las vidas que había ayudado a destruir. Sabía la oscuridad en la que había vivido tan cómodamente. Y esta persona,
sin conocer nada de eso. Oraba por mí diciendo que Dios me amaba de todas formas. Era demasiado. Era imposible. Algo se rompió dentro de mí. No sé cómo más describirlo. Fue como si una presa que había estado conteniendo un océano de repente se agrietara y todo comenzara a salir a borbotones. Sentí un calor en mi pecho, no doloroso, sino intenso. Se extendió hacia mi garganta, y antes de que pudiera detenerlo, un sollozo escapó de mis labios. Traté de controlarlo, apreté mi mandíbula, contuve la respiración, pero fue inútil. Otro sollozo vino, y luego otro, y luego ya no pude parar. Las lágrimas comenzaron a caer calientes y rápidas, como si hubieran estado esperando años para salir, y tal vez lo habían estado. Lloré como no lloraba desde que era un niño pequeño. Sin control, sin dignidad, sin preocuparme por quién me viera o qué pensaran. Lloré con todo mi cuerpo, sacudiéndome, doblándome, como si cada lágrima arrastrara algo oscuro fuera de mí. Y mientras lloraba, sentí algo extraño. Era como si hubiera llevado una mochila invisible llena de piedras durante años, tan pesada que mis hombros se habían curvado bajo el peso, pero me había acostumbrado tanto que ya ni siquiera la notaba. Y ahora, en este momento, alguien estaba quitando esas piedras una por una. Podía sentirlo físicamente. Algo pesado, oscuro, denso, estaba saliendo de mi cuerpo. La culpa que no sabía que tenía. El odio que pensaba que era santo. El vacío que había tratado de llenar con violencia. El miedo de nunca ser suficientemente bueno para Alá. Todo salía, todo se iba, y con cada lágrima me sentía más ligero. Las manos sobre mis hombros apretaron suavemente. Alguien me estaba sosteniendo mientras me desmoronaba. No para juzgarme, sino para asegurarme que no estaba solo. Y eso me hizo llorar aún más fuerte. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 5 minutos o 50. El tiempo dejó de existir. Solo había ese momento, ese llanto, esa liberación. Cuando finalmente las lágrimas comenzaron a disminuir, me sentía exhausto, pero extrañamente renovado, como después de una fiebre alta que rompe y te deja débil pero limpio. Abrí mis ojos. La gente a mi alrededor me sonreía, algunos también con lágrimas en sus rostros. El pastor Thomas tenía una expresión de alegría profunda. Dios te tocó, hermano, dijo simplemente. Él te tocó. No pude responder, solo asentí. El servicio terminó poco después. La gente se acercó a saludarme, a abrazarme, a preguntarme si necesitaba algo. Yo estaba en una especie de trance. Respondía con monosílabos. Sonreía cuando era apropiado, pero mi mente estaba en otro lugar, procesando, intentando entender qué acababa de suceder. Finalmente logré salir del edificio. El sol todavía brillaba, pero se sentía diferente. Más brillante tal vez, o más suave. No estoy seguro. Todo se sentía diferente. Comencé a caminar hacia la parada del autobús, mis piernas moviéndose por memoria muscular porque mi mente ciertamente no estaba dirigiéndolas. Y entonces lo sentí. Alguien caminaba conmigo. Me detuve en seco y miré a mi alrededor. La calle estaba relativamente vacía. Un par de personas al otro lado. Un vendedor de kebab cerrando su puesto, nada más. Pero yo podía sentir una presencia, tan real y tangible como si alguien estuviera justo a mi lado. A mi derecha, caminando a mi mismo paso. Comencé a caminar de nuevo, más despacio esta vez, prestando atención. La presencia se movía conmigo. No era amenazante. Todo lo contrario, era reconfortante, protectora, como un amigo que te acompaña a casa cuando has tenido un día difícil. Y entonces empezó a hablar, no con voz audible, no había sonido, pero escuchaba palabras en mi mente, tan claras como si alguien las susurrara directamente en mi oído. Estás a salvo. No tienes que temer más. Estoy contigo. Mi respiración se aceleró. Esto era imposible.
alucinaciones, efecto de la experiencia emocional. Mi mente jugándome trucos. Tenía que serlo. Pero entonces, ¿por qué se sentía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes? Mis pies apenas tocaban el suelo, lo juro. Miraba hacia abajo y podía verlos moviéndose. Podía ver el pavimento pasando debajo de mí, pero no sentía el contacto. Era como si estuviera flotando, como si estuviera siendo llevado. ¿Estoy volando?, pensé, casi con pánico. ¿Qué me está pasando? «Estás experimentando mi paz», respondió la voz sin voz. «Por primera vez en tu vida, estás sintiendo lo que es estar completo, completo». La palabra resonó en mi alma. ¿Había estado incompleto todo este tiempo? Ese vacío que siempre sentía, ese hambre que ninguna cantidad de violencia o devoción podía satisfacer, era simplemente porque me faltaba algo. O alguien. Llegué a mi habitación sin recordar realmente el viaje. La presencia se había desvanecido en algún punto, pero su efecto permanecía. Me senté en el borde de mi colchón, mirando mis manos como si las viera por primera vez. Estas manos habían hecho cosas terribles, pero ahora se sentían limpias, como si hubieran sido lavadas por dentro. Mi mirada cayó sobre los 2 libros en el pequeño estante al lado de mi cama. El Corán, que había llevado conmigo desde Irak, su portada gastada de tanto uso. Y la Biblia que Yusef me había dado cuando salí de la iglesia, nueva y con olor a tinta fresca. Durante toda mi vida, el Corán había sido mi guía. Cada respuesta, cada dirección, cada justificación para mis acciones venía de allí. O al menos de lo que me habían enseñado que decía. Pero ahora, después de lo que había experimentado, necesitaba saber, necesitaba comparar, necesitaba entender qué o quién me había tocado tan profundamente. Tomé ambos libros y los coloqué frente a mí sobre el colchón, el Corán a la izquierda, la Biblia a la derecha, 2 libros, 2 caminos, 2 dioses, o quizás el mismo Dios visto de maneras radicalmente diferentes. «Muéstrame», susurré al aire vacío de la habitación. «Muéstrame quién eres realmente». Abrí el Corán primero, luego la Biblia, y comencé a leer. No sabía que estaba a punto de comenzar un viaje que me llevaría de la oscuridad más profunda a la luz más brillante. No sabía que cada página que leyera me acercaría más a la verdad que había estado buscando toda mi vida. No sabía que el Dios que me había tocado esa tarde no me dejaría ir hasta que lo conociera completamente. Pero lo descubriría. Oh, sí que lo descubriría. Hay algo sagrado en la soledad de la madrugada. Ese momento cuando el mundo todavía duerme, cuando no hay ruido excepto tu propia respiración, cuando puedes pensar sin interrupciones. Durante las siguientes semanas, esas horas oscuras antes del amanecer se convirtieron en mi santuario. Me despertaba cuando todavía era de noche, encendía la lámpara pequeña junto a mi colchón y abría los libros, el Corán a la izquierda, la Biblia a la derecha, y yo en el medio, buscando. Al principio, leía con sospecha. Cada pasaje de la Biblia lo examinaba como si fuera una bomba que pudiera explotar, buscando las mentiras que me habían dicho que estaban ahí. Pero algo extraño comenzó a suceder. Cuanto más leía, menos encontraba que contradecir y más encontraba que cuestionarme. En el Corán, Dios era Alá el Todopoderoso, el juez, el lejano. Poderoso sí, pero distante. En la Biblia, Dios era Padre. Ese concepto seguía desconcertándome. ¿Cómo podía el creador del universo ser llamado Padre? Los padres aman incondicionalmente. Los padres perdonan. Los padres se acercan cuando sus hijos sufren. Una noche, o más bien una madrugada, leí algo en la Biblia que me dejó paralizado. Era Jesús hablando. «Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso». Tuve que releer la frase 3 veces. Descanso, para los cansados, para los que cargan peso,
Yo estaba cansado, más cansado de lo que había admitido jamás. Cansado de la violencia, cansado de la muerte, cansado de tratar de ganar un lugar en el paraíso a través de actos cada vez más extremos, cansado de nunca sentir que era suficiente, de nunca saber si Alá estaba complacido o enojado conmigo. En el Islam que yo conocía, tenías que ganarte el favor de Dios. 5 oraciones al día, ¿pero eran suficientes? Ayuno durante el Ramadán, pero era lo bastante sincero. Pelear en la yihad, ¿pero había matado suficientes enemigos? Siempre había una pregunta, siempre había duda, siempre había miedo de no ser suficiente. Pero aquí, en estas páginas, Jesús decía, vengan, no, gánenselo, no, prueben que son dignos, solo vengan. Como un padre que abre sus brazos a un hijo que regresa a casa sucio y avergonzado. Cerré el libro y apoyé mi frente contra la pared fría. ¿Podía ser cierto? ¿Podía realmente haber un Dios que amaba sin condiciones, que perdonaba sin límites, que aceptaba sin méritos? Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Sonaba a gracia. Los días pasaban y yo seguía leyendo. Comparaba pasajes, buscaba contradicciones, intentaba encontrar la trampa. Pero lo que encontraba en cambio eran historias de un Dios que bajaba a estar con su pueblo, de un Dios que se hacía hombre para entender el sufrimiento humano, de un Dios que moría para pagar un precio que yo no podía pagar. Una tarde, me encontré en un pequeño café cerca de mi habitación. Necesitaba salir, despejar la mente, procesar todo lo que estaba descubriendo. Pedí un té negro y me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar. Familias, parejas, niños jugando, vida normal, vida que yo había ayudado a destruir en otras personas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del comandante en Irak. Ya tienes información sobre la iglesia. Necesitamos esos datos. Mi estómago se revolvió. En las últimas semanas, había estado tan absorto en mi búsqueda personal que casi había olvidado mi misión original. Se suponía que debía estar espiando, reportando, preparando el terreno para lo que fuera que ISIS estuviera planeando. Pero no había enviado nada, ni un solo mensaje, ni un solo nombre, ni un solo dato, porque ya no podía. La sola idea de traicionar a esas personas que me habían mostrado tanto amor me enfermaba físicamente. ¿Cómo podía entregar a Yusef, quien me abrazaba cada vez que me veía? ¿O a la mujer con el hijab que siempre me guardaba pastelitos? ¿O al pastor Thomas, cuyos ojos me veían con tanta compasión? No respondí el mensaje. Apagué el teléfono. Al domingo siguiente, regresé a la iglesia, ya no como espía. Ahora iba porque necesitaba estar ahí. Necesitaba sentir esa paz otra vez. Necesitaba escuchar más sobre este Jesús que me había tocado tan profundamente. Después del servicio, el pastor Thomas se acercó a mí. «Has estado viniendo cada semana», observó con una sonrisa. «Me alegra verte, hermano. ¿Cómo has estado?» Antes de que pudiera detenerme, las palabras salieron. «Confundido. Estoy muy confundido, pastor». Su expresión se suavizó con comprensión. «¿Quieres caminar conmigo?» «Hay un parque cerca. Podemos hablar». Caminamos en silencio al principio, el sol de la tarde calentando nuestras espaldas. El parque estaba tranquilo, solo algunas personas paseando perros o sentadas en bancas leyendo. Encontramos una banca bajo un árbol grande y nos sentamos. «Dime qué te confunde», dijo el pastor gentilmente. Y entonces lo solté todo. Le conté sobre las semanas leyendo y comparando, sobre las preguntas que no dejaban de crecer, sobre la experiencia durante la oración, sobre la sensación de ser cargado en el camino a casa. Le conté todo excepto una cosa. No le dije quién era realmente ni por qué había venido originalmente a su iglesia. El pastor escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, su rostro reflejando empatía genuina. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento,
como eligiendo sus palabras cuidadosamente. En Mohammed, comenzó, y mi corazón saltó al oír mi nombre. Lo que estás experimentando es el Espíritu Santo llamándote. Dios te está buscando. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos. No porque hayas hecho algo para merecerlo, sino porque Él te ama. Simplemente porque eres su hijo y Él te quiere de vuelta en casa. Pero pastor, mi voz se quebró. Usted no sabe lo que he hecho, las cosas que he visto, las cosas en las que he participado. Si supiera. Me interrumpió con suavidad. No necesito saber los detalles, pero te diré esto. No hay nada, absolutamente nada que hayas hecho que el amor de Dios no pueda cubrir. Ese es el poder de la cruz. Jesús murió por todos los pecados, pasados, presentes, futuros, los tuyos, los míos, los de todos. Lágrimas comenzaron a caer otra vez. Parecía que últimamente lloraba mucho, años sin derramar una lágrima, y ahora no podía parar. ¿Pero cómo puedo estar seguro?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Cómo sé que este es el Dios verdadero y no Alá? Completó la pregunta que no me atrevía a hacer. Asentí. Déjame preguntarte algo, Mohammed. En todo el tiempo que serviste a Alá, en todo ese tiempo que trataste de complacerlo, ¿alguna vez sentiste paz? ¿Alguna vez sentiste amor incondicional? ¿Alguna vez sentiste que eras suficiente? Sacudí mi cabeza lentamente. Pero aquí, en esta iglesia, cuando oramos por ti, ¿qué sentiste? Amor, admití. Sentí amor, y paz, y libertad. Ese es el fruto del Espíritu Santo, hermano. Por sus frutos los conocerás, dijo Jesús. El amor, la paz, el gozo que sentiste, eso viene de Dios. Del Dios verdadero. Del Padre que te ama. Nos quedamos sentados ahí mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas. El pastor me habló más sobre Jesús, sobre cómo Él era completamente Dios y completamente hombre, sobre cómo su muerte en la cruz no fue una derrota sino una victoria, sobre cómo su resurrección probó que Él era quien decía ser. Escucha, dijo finalmente, esta decisión tiene que ser tuya. Nadie puede tomarla por ti, pero te invito a que lo consideres. Lee el Evangelio de Juan cuando llegues a casa. Lee sobre Jesús con el corazón abierto. Y si crees que Él es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y resucitó, entonces todo lo que tienes que hacer es pedirle que entre en tu vida. Esa noche, volví a mi habitación con las palabras del pastor resonando en mi mente. Tomé la Biblia y busqué el Evangelio de Juan. Comencé a leer. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Leí durante horas. Leí sobre los milagros de Jesús, sobre cómo amaba a los rechazados, sobre cómo perdonaba a los peores pecadores, sobre cómo desafiaba a los religiosos hipócritas, sobre cómo murió voluntariamente, sabiendo que resucitaría, y entonces llegué a un pasaje que me quebró completamente. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, no solo a los buenos, no solo a los religiosos, no solo a los dignos, al mundo. Eso me incluía a mí. A pesar de todo, a pesar de la sangre, a pesar del odio, a pesar de las mentiras que había creído y propagado, Dios me amaba lo suficiente como para enviar a su Hijo a morir por mí. Caí de rodillas junto a mi colchón, las lágrimas cayendo sobre las páginas abiertas de la Biblia. Ya no había más preguntas, ya no había más dudas. Sabía, con cada fibra de mi ser, que había encontrado lo que había estado buscando toda mi vida. Jesús, susurré en la oscuridad de mi habitación. Descubrí que tú eres el Dios que estaba tratando de encontrar. Tú eres el verdadero Dios. Esto es lo que quiero para mi vida. Te entrego todo lo que soy,
todo lo que he sido, todo lo que seré. Perdóname, sálvame, cámbiame. La paz que sentí en ese momento era indescriptible, como si un peso de 1000 kilos fuera quitado de mis hombros, como si hubiera estado viviendo en una cueva oscura y finalmente saliera a la luz del sol, como si hubiera estado buscando mi casa toda la vida y finalmente llegara. Pero mientras esa paz me llenaba, otra realidad comenzó a asentarse. Acababa de hacer algo irreversible. Acababa de convertirme en exactamente lo que Isis odiaba más: un apóstata, un traidor, un enemigo. Mi vida ya nunca sería la misma, y el peligro apenas comenzaba. Los primeros días después de entregarle mi vida a Jesús fueron los más extraños de mi existencia. Era como si me hubiera despertado de un sueño largo y oscuro, solo para darme cuenta de que lo que pensaba que era realidad había sido la pesadilla. Todo lo veía diferente. Los colores parecían más brillantes. La comida tenía más sabor. Incluso el aire que respiraba se sentía más limpio, como si mis pulmones se hubieran limpiado de un humo tóxico que ni siquiera sabía que estaba inhalando. Pero más que cualquier cambio físico, era lo que sentía dentro lo que me dejaba atónito. El odio que había sido mi compañero constante durante años simplemente se había ido, como si alguien hubiera entrado en mi corazón con una escoba y hubiera barrido toda la basura acumulada. En su lugar había algo nuevo, algo extraño y maravilloso. Amor. No era un amor sentimental o romántico, era más profundo que eso. Era un amor que me hacía ver a las personas en la calle, a los refugiados con los que compartía el edificio, incluso a los turcos que a veces nos miraban con desconfianza, y pensar: Dios te ama. Jesús murió por ti también. Era revolucionario, era transformador, era imposible de ignorar. El siguiente domingo, llegué a la iglesia temprano. Necesitaba hablar con el pastor Thomas. Cuando me vio entrar, su rostro se iluminó como si supiera exactamente lo que iba a decirle. Tal vez lo sabía, tal vez Dios se lo había revelado, o tal vez simplemente había visto esa misma transformación en suficientes personas como para reconocerla. Pastor, comencé, mi voz temblando con emoción. Lo hice, le entregué mi vida a Jesús, y todo cambió. Yo soy diferente ahora. Lo que hizo a continuación me sorprendió. No gritó de alegría ni hizo una gran escena. Simplemente me abrazó, fuerte y largo, como un padre abrazando a un hijo que había estado perdido y ahora fue encontrado. Bienvenido a la familia, hermano. Susurró en mi oído. Bienvenido a casa. Esa palabra, casa, nunca había tenido mucho significado para mí. Irak era donde nací, pero nunca se sintió como hogar. Turquía era donde estaba refugiado, pero tampoco era mi lugar. Pero aquí, en esta iglesia, rodeado de personas que hace semanas ni siquiera conocía, me sentía en casa por primera vez en mi vida. El pastor me dijo que debía ser bautizado. Es una declaración pública de tu fe, explicó. Es morir a tu vida vieja y resucitar a una nueva vida en Cristo. La idea me llenaba de alegría y terror al mismo tiempo. Alegría porque quería gritarle al mundo entero sobre lo que Dios había hecho en mí. Terror porque sabía lo que esa declaración significaría para Isis. Pero decidí hacerlo de todas formas. Algunas cosas valen la pena el riesgo. El día de mi bautismo, la pequeña iglesia estaba llena. Yusef estaba ahí, con lágrimas en los ojos. La mujer del hijab estaba ahí aplaudiendo. Había refugiados sirios, iraquíes, afganos, turcos, todos unidos en celebración. El pastor Thomas me sumergió en el agua, y cuando salí, escuché algo que nunca olvidaré. Aplausos, gritos de alegría, canciones de alabanza. No era solo mi victoria, era la victoria de todos. Era la prueba de que Dios estaba vivo, trabajando, transformando vidas. Pero junto con la alegría vino la realidad. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de Irak.
cada vez más urgentes, cada vez más amenazantes. ¿Dónde está tu reporte? ¿Por qué no respondes? Sabemos dónde estás. Finalmente, llegó el mensaje que había estado temiendo. Traidor, apóstata, pagarás por esto. Una noche, mientras caminaba de regreso a mi habitación después de un estudio bíblico, sentí que alguien me seguía. Los pasos detrás de mí se acercaban. Mi corazón se aceleró. Mi entrenamiento militar pateó. Giré rápidamente, listo para defenderme, y vi a un hombre con barba espesa y mirada dura. Nos conocíamos. Habíamos servido juntos en Bagdad. Así que es verdad. Escupió las palabras como veneno. Te volviste kafir, infiel. Después de todo lo que hicimos juntos, nos traicionaste. A nosotros, a Alá. Mi boca se secó. Podía ver el odio ardiendo en sus ojos, el mismo odio que solía arder en los míos. No traicioné a nadie. Respondí, sorprendido por la firmeza en mi voz. Encontré la verdad. Encontré a Dios, el verdadero Dios. Se rió con amargura. ¿El Dios de los cristianos? ¿El Dios débil que permite que lo crucifiquen? Eres un tonto, Mohamed. Y los tontos no viven mucho. Se acercó un paso. Yo me mantuve firme. En el pasado, habría respondido con violencia. Habría atacado primero. Pero ahora algo diferente se levantó en mí. No miedo, no agresión, sino compasión. Hermano, dije suavemente, y vi cómo la palabra lo sorprendió. No tienes que vivir en odio. Yo lo hice durante años y solo me vació por dentro. Pero hay otro camino. Hay amor, hay paz, hay perdón, Jesús. No hables ese nombre frente a mí, gritó. La gente en la calle comenzó a voltear, se dio cuenta y dio un paso atrás. Esto no termina aquí, amenazó. Vigila tu espalda. Y desapareció en la oscuridad. Llegué a mi habitación temblando, no de miedo por mí mismo, sino de tristeza por él, porque lo entendía. Entendía su odio, su furia, su convicción de que estaba del lado correcto, porque yo había sido él. Y si Dios pudo cambiarme a mí, podía cambiarlo a él también. Esa noche no dormí mucho. Oré. Oré por mi antiguo compañero. Oré por todos los que todavía estaban atrapados en la oscuridad del ISIS. Oré por los refugiados que llegaban a Turquía cada día, heridos, traumatizados, buscando esperanza. Y oré por sabiduría sobre qué hacer con mi propia vida ahora. La respuesta vino más clara de lo que esperaba. Una tarde, el pastor Thomas me pidió que compartiera mi testimonio en la iglesia. Hay muchos refugiados musulmanes que vienen aquí buscando ayuda, explicó. Necesitan escuchar que Dios los ama. Necesitan ver que la transformación es posible. Tu historia puede cambiar vidas, Mohamed. Al principio resistí. ¿Quién era yo para hablar? ¿Qué tenía yo que ofrecer? Pero entonces recordé algo que había leído en la Biblia. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. Esa era mi historia. Y tal vez, solo tal vez, alguien necesitaba escucharla. El domingo siguiente, con las piernas temblando y el corazón latiendo como tambor de guerra, me paré frente a la congregación. Miré los rostros. Algunos eran familiares, otros nuevos, algunos musulmanes curiosos, otros cristianos animándome, todos esperando. Mi nombre es Mohamed. Comencé, mi voz quebrándose al principio pero fortaleciéndose con cada palabra. Y hace apenas unos meses, vine a esta iglesia con intenciones oscuras. Venía lleno de odio, enviado a espiar, a reportar, tal vez a hacer daño. Podía sentir el shock en la sala. El pastor Thomas asintió con ánimo. Continué. Pero Dios tenía otros planes, porque cuando ustedes oraron por mí, cuando me mostraron amor que no merecía, cuando el Espíritu Santo me tocó de una manera que nunca había experimentado,
todo cambió. Descubrí que el Dios que había estado buscando toda mi vida, a través de la violencia y el odio, estaba aquí, esperándome con brazos abiertos. Lágrimas corrían por mi rostro ahora, pero no me importaba. Pasé años tratando de ganar el paraíso derramando sangre, pero Jesús me mostró que el paraíso ya estaba pagado. Él derramó su sangre por mí, por todos nosotros, y todo lo que tenemos que hacer es aceptar ese regalo. Cuando terminé, el silencio en la iglesia era profundo. Y entonces, desde el fondo, un hombre se levantó. Era joven, probablemente de mi edad, con ropa que reconocí como la que usan muchos refugiados sirios. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Yo también, dijo con voz temblorosa. Yo también vengo de ISIS, y he estado buscando algo diferente, algo real. Caminó hacia el frente. Quiero lo que tú encontraste. Quiero conocer a este Jesús. Mi corazón explotó de alegría. El pastor y yo oramos con él ahí mismo. Y mientras orábamos, otros se levantaron. 3 más. Luego 5. Refugiados. Todos ellos, todos buscando, todos sedientos de algo que el Islam radical no les había dado. Esa fue la primera de muchas veces que compartí mi historia. Con cada testimonio, más personas respondían. El pastor Thomas tenía razón. Europa estaba llena de refugiados heridos y perdidos, y muchos de ellos estaban abiertos al Evangelio de una manera que nunca lo habrían estado en sus países de origen. Pero también tenía que ser realista. Un día, hablando con el pastor en privado, le advertí: «Pastor, el peligro es real. ISIS no se ha ido. Están aquí, en Europa, planeando, esperando. La amenaza es enorme. Ustedes necesitan estar alertas». Él asintió gravemente. «Lo sé, hermano. Por eso necesitamos más obreros, más personas dispuestas a compartir el amor de Cristo con estos refugiados. Porque cada persona que encuentra a Jesús es una persona menos para ISIS. Cada corazón transformado es una victoria contra la oscuridad». Tenía razón. Esta era la verdadera guerra. No de armas y bombas, sino de amor contra odio, de luz contra oscuridad, de vida contra muerte, y yo había sido reclutado para el ejército correcto. Finalmente, hoy, mi vida es completamente diferente. Ya no busco a Dios a través de la sangre, lo encontré a través del amor. Ya no vivo para destruir, vivo para construir. Ya no soy un soldado de muerte. Soy un hijo de vida. ¿Es peligroso? Sí. ¿Es difícil? A veces. ¿Vale la pena? Con cada fibra de mi ser, puedo decir que sí, porque conocer a Jesús, experimentar su amor, vivir en su gracia, eso vale cualquier precio. Y cada vez que veo a otro refugiado encontrar la misma paz que yo encontré, cada vez que veo odio transformarse en amor, cada vez que presencio a alguien pasar de la oscuridad a la luz, sé que estoy exactamente donde Dios quiere que esté. Porque esta es mi misión ahora. No destruir, sino restaurar. No odiar, sino amar. No matar, sino dar vida. Y lo haré hasta mi último aliento. La historia de Mohammed no es solo la historia de un hombre, es el testimonio viviente del poder ilimitado de Dios para transformar incluso el corazón más endurecido. Es la prueba incontestable de que no existe oscuridad tan profunda que la luz de Cristo no pueda penetrar. Es la demostración de que el amor siempre, siempre vence al odio. Piensa en esto por un momento. Un hombre entrenado para matar, programado para odiar, enviado a destruir, entró a una iglesia con las peores intenciones. Pero Dios ya tenía un plan, porque mientras Mohammed pensaba que iba como cazador, era él quien estaba siendo buscado. Mientras creía que era una misión de espionaje, era en realidad una misión de rescate. Su misión, el rescate de su alma. Y todo comenzó con algo tan simple pero tan poderoso. Amor, amor genuino, amor incondicional.
Amor que no pregunta de dónde vienes ni qué has hecho. Amor que simplemente da la bienvenida, abraza, acepta. Ese es el amor de Cristo manifestado a través de su iglesia, y ese amor tiene el poder de quebrantar las murallas más fortificadas del corazón humano. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que nadie está más allá del alcance de Dios. Absolutamente nadie. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas caído, no importa cuánta oscuridad hayas conocido o causado. El amor de Dios puede encontrarte ahí, puede alcanzarte ahí, puede transformarte ahí. Mohamed buscó a Dios durante años en los lugares equivocados. Lo buscó en la violencia, lo buscó en el extremismo, lo buscó en el odio justificado como devoción religiosa, pero nunca lo encontró, porque Dios no está en la destrucción, Dios está en el amor. Y cuando Mohamed finalmente se encontró cara a cara con ese amor, no pudo resistirlo. Nadie puede. Hoy, Mohamed ya no es un instrumento de muerte, es un mensajero de vida. Ya no siembra terror, siembra esperanza. Ya no trabaja para dividir, trabaja para unir. Porque eso es lo que hace el encuentro genuino con Jesucristo. Te transforma de adentro hacia afuera. Te da una nueva identidad, un nuevo propósito, una nueva vida. Y esto nos lleva a la pregunta más importante, la pregunta que quizás Dios te está haciendo a ti en este momento mientras escuchas esta historia. ¿Y tú? ¿Has experimentado ese amor transformador? ¿Has permitido que Dios entre en las áreas más oscuras de tu corazón y las llene con su luz? ¿O todavía estás buscándolo en lugares donde nunca lo encontrarás? Tal vez no vienes de ISIS. Tal vez nunca has cometido actos de violencia, pero todos tenemos nuestra propia oscuridad. Todos tenemos nuestros propios odios, nuestros propios prejuicios, nuestras propias áreas donde necesitamos desesperadamente el toque de Dios. Y la promesa del Evangelio es esta: Él está esperando, con los brazos abiertos, listo para recibirte, listo para transformarte, listo para amarte sin condiciones. La historia de Mohamed es un recordatorio poderoso de que nunca es demasiado tarde, nunca has ido demasiado lejos, nunca has hecho algo tan terrible que el amor de Dios no pueda cubrir. La cruz de Cristo es suficiente, su gracia es suficiente, su amor es suficiente. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el increíble poder de Dios para cambiar vidas, compártela. Si este testimonio te recordó que nunca es demasiado tarde para que Dios obre un milagro en tu vida, deja un me gusta en este video. Suscríbete al canal para escuchar más testimonios como este, historias reales de personas reales que encontraron al Dios verdadero. Tu suscripción nos ayuda a seguir llevando esperanza a quienes más la necesitan. Porque cada semana compartimos testimonios de cómo Dios está transformando vidas alrededor del mundo. Estas historias necesitan ser contadas. Estas historias necesitan ser escuchadas. Estas historias dan esperanza a los que creen que ya no hay esperanza para ellos. Recuerda, Dios puede tomar lo más oscuro de tu pasado y convertirlo en el testimonio más brillante de su gloria. Así como lo hizo con Mohamed, así como lo puede hacer contigo. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, y que nunca olviden que el amor siempre, siempre triunfa sobre el odio, porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, de nuevos comienzos, de transformación radical. Y Él te está esperando con los brazos abiertos, sin importar quién seas o qué hayas hecho. Esta ha sido la historia de Mohamed, del odio al amor, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Y puede ser tu historia también.